En el anterior capítulo de Toaru, Touma y Steel se reúnen para enfrentar al enemigo llamado Aureolus Cesar. Al parecer, será un oponente problemático. Continuamos con Capítulo 2, Parte 3. Yo diría que... Kamiyou miró hacia el edificio y murmuró. Esto solo puede ser descrito como un extraño edificio. El edificio es rectangular y nada especial. Sin embargo, de estos 12 edificios hay 4 muy altos, cada uno toma una esquina de un cruce en forma de cruz y la forma de una ta. Además, las vías son en realidad como un puente elevado sobre una carretera que enlaza a los edificios. Es como un plan de construcción para desafiar a la superficie terrestre. Ajustes en planificación de proyectos, ¿verdad? Kamiyou pensó mientras miraba los corredores en el cielo. Básicamente, la autoridad del cielo es propietario de la tierra. En otras palabras, el área por encima de las carreteras debe ser un espacio público. No importa, eso no es importante. Kamiyou murmuró una y otra vez mirando a Misawa Cram School, una de tantas en Ciudad Academia. En cuanto a este edificio, es muy difícil que la gente piense que dentro practican algo llamado ciencia religiosa que sobrepasa todo entendimiento normal. Esto realmente parece una escuela normal, habrá estudiantes que entran y salen de vez en cuando. No es nada anormal. De todos modos, nuestro objetivo inicial es el 5 grados nivel del edificio sur, al lado del restaurante parece que hay un cuarto secreto por ahí. Steel dijo casualmente. El diagrama de ubicación fue quemado después de que Kamiyou lo leyera. En ese caso, ¿se ha aprendido de memoria todo el mapa? Un cuarto secreto. Ya. Debe ser un truco que usa una ilusión o distorsión para que la gente desconozca de la existencia de ese cuarto secreto. El interior de este edificio es como bloques de juguete de un niño. Hay muchos espacios, punto. Mira Steel al edificio y le dice. He podido encontrar 17 habitaciones secretas con solo mirar el diagrama de ubicación. Y el que está al lado del restaurante en el 5 grados nivel del edificio sur es el más cercano a nosotros. Oh, pero que no se parece a esas casas de ninja que tienen trampas explosivas. Kamiyou murmuró, y Steel murmuró con saña. Sí, claro, si piensas eso. Kamiyou gira la cabeza para mirar hacia atrás a Steel que estando a ese edificio que parece que penetró en el cielo y la tierra, y después de un tiempo, sacude la cabeza y suspira. No hay nada. De hecho, como un experto, no puede encontrar ninguna anomalía, nada de nada, incluso después de ver como un experto. Aunque Steel dijo esto, él no está mirando relajado en absoluto. La expresión es la de un médico que se las arregló para ver algo mal a través de una radiografía, pero incapaces de detectar el origen de la enfermedad. Es sospechoso, es demasiado sospechoso. A pesar de que no sabe lo que está pasando dentro, es demasiado sospechoso. Steel acaba de decir que no podía encontrar nada malo en el interior, pero que él nunca dijo que este edificio es seguro. Dentro de este edificio, puede haber numerosas minas ocultas en el interior, es solo que nunca se enteraron. Tal vez no hay realmente nada. Ni siquiera pueden confirmar esto, así que, básicamente, van a ciegas. Para ser honesto, ¿es realmente seguro entrar a un edificio que un experto en la magia no puede ni siquiera decir si es seguro? Por supuesto que no. Steel respondió sin retraso. Pero solo podemos ir, ¿verdad? Nuestro objetivo es salvar a la gente y no matar. Estaría muy agradecido si pudiera quemar todo desde el exterior. Las palabras de Steel deben ser en más de la mitad serias. Un momento. ¿Qué quieres decir que solo se puede entrar? ¿Vamos a entrar por la entrada principal de esa manera? ¿Sin tácticas? ¿Cómo no hay manera de evitar ser detectados o golpear al enemigo en forma segura? ¿Qué? No me digas que tienes algunas ideas. ACK. ¿Estás bromeando? ¿Tú realmente vas a cargar de esa manera? ¿Qué tiene de distinto a cargar en un edificio que está ocupado por terroristas? Incluso si es solo un truco de bajo nivel, no puedes lanzar un cebo. Con un cuchillo podría ser una runa Ansus Gebo que puede ocultar la presencia de una persona. Entonces hazlo. Muévete y hazlo. Escúchame. Steel dijo con un tono irritado. Incluso si nos deshacemos de nuestra presencia o nos volvemos invisibles, voy a dejar una señal de mana que dirá Steel Magnus acaba de utilizar magia, punto. ¿Qué? ¿No entiendes el concepto de maná en absoluto, verdad? Parece que tengo que explicártelo. Steel suspira y dice, por ejemplo,
¿Qué pasa si hay un mapa que solo es de color rojo? Psicológicamente, creo que eso es un mal presagio. Cierra la boca y no me interrumpas. Esta coloración roja es una indicación de la magia de Aureolus en todo el edificio. ¿Qué sucede si el color azul aparece en este mapa totalmente rojo? Yo no entiendo muy bien, pero básicamente es como un transmisor, ¿no? Eso es una forma de decirlo, pero es más de lo que piensas. Camillo está a punto de preguntar por qué, pero Steel se anticipa. El Imagine Breaker es como una goma de borrar que elimina el color rojo. Si se están comiendo la pintura de uno, cualquiera se dará cuenta de que algo anda mal. Yo no voy a ser detectado si no uso la magia, pero tu capacidad está siempre activa. De acuerdo, lo que significa que estamos caminando como transmisores, no tenemos ninguna táctica, y estamos entrando en un edificio que está lleno de terroristas. ¿Presionamos el timbre de la puerta primero? Por eso necesitamos tu poder. Si no deseas convertirte en una coladera, utiliza tu mano derecha para que actúe como un escudo. ¿Estás bromeando? ¿Por qué actúas como si no te importara? Es porque son tan inútiles que yo tengo que hacer esto. Ajá, no necesitas estar tan nervioso. Es alquimia mágica. Tu mano derecha, que logró bloquear la respiración del dragón de San Jorge, debe ser capaz de manejar la situación. Y es inútil confiar en mí. Envié a Innocentius para proteger a esa niña, y ahora mismo, solo puedo usar un arma de fuego. Bah, realmente no quiero pensar en eso. Camillo se queda mirando la salida, las puertas automáticas. Está buscando algo anormal. De hecho, Camillo realmente no quiere entrar a ese lugar. Esto es de esperarse. ¿Quién quiere entrar en un campo de batalla que el enemigo ha preparado con trampas? Además, este es un bastión principal de una religión fanática y nadie sabe la verdadera verdad. Sin embargo, debido a esto, tienen que entrar. Si un hombre puede temblar al ver a ese lugar, ¿cómo pueden dejar que una niña permanezca allí solo porque se llama Deathblood? Vamos, dijo el mago Steel Magnus. Sin decir nada, Camillo camina hacia las puertas automáticas. Después de entrar por las puertas de cristal, el interior de la escena era muy normal. Una gran cantidad de vidrios se utilizan en la sala para atraer más luz del sol. La sala es muy amplia, y mide cerca de 3 pisos de altura. En algún lugar cerca del elevador, hay una escalera. Esto parece ser una escalera sin renovar que está destinada a ser utilizada como una vía de escape de emergencia. Tal vez, sea que ya es de noche, sería un tiempo de descanso para una escuela ordinaria. El horario debe ser tan largo como un descanso de la tarde, y parece que hay una gran cantidad de estudiantes que están a punto de salir a comprar la cena. Camillo y Steel realmente no llaman la atención, quizá porque el director no se ha aprendido de memoria el aspecto de cada estudiante. E incluso si son descubiertos, solo serían forasteros, ya que esto es solo el lobby de la entrada. Otros simplemente piensan que son solo estudiantes transferidos que están aquí para resolver la administración. Olvídate de mí. Este tipo ni siquiera se parece a un estudiante. Camillo suspira. Aunque la persona junto a él puede ser llamado un adolescente, este es un sacerdote que huele a colonia, tiene pelo teñido de rojo, pendientes, anillos y una construcción ridícula. Pero ¿acaso importa? Una escuela es un servicio, no va a rechazar a ningún cliente. De todos modos, mirando a su alrededor, no pueden encontrar nada malo. La gente que está caminando no parece tener nada malo en ellos. Por lo tanto, la única anomalía es muy obvia. En los 4 sensores, entre el primero y segundo de la derecha, parece que hay un robot con forma humana que yacía allí, o mejor dicho, puesto allí. Los miembros están muy retorcidos, y se ve como un montón de chatarra que hace pensar que estuvo en un accidente de tráfico muy grave. En cuanto a la forma, es similar a una armadura completa occidental. Sin embargo, la cifra es muy modernista como un avión de combate. Tiene un diseño muy intrínseco, y la textura que refleja una luz de plata no parece ser de la piel de un metal ordinario. Hay un arco de 80 centímetros de largo que está cerca, tal vez se trata de una pieza de equipo para el robot. La muñeca derecha del robot tiene escrito una palabra Parsifal. Tal vez ese es el nombre de la unidad. Pero nadie puede decir a primera vista que este robot no puede cumplir su función original. Se supone que los miembros estén retorcidos, y esa mancha de aceite negro que se asoma de las fracturas en las extremidades. El olor a óxido en el aire hace a Camillo fruncir el ceño. ¿Qué cosa es eso? En primer lugar, ¿de dónde proviene este robot?
Aunque hay robots de seguridad y robots de limpieza en Ciudad Academia, se ven como grandes contenedores de metal y no tienen mucha movilidad. Camillo nunca ha oído hablar de un robot de aspecto humanoide en Ciudad Academia. Segundo, ¿por qué este robot está descompuso? Aunque Camillo no sabe lo fuerte que fue originalmente este robot, parece que fue atropellado en un accidente de tránsito. No debería haber necesitado de tanta fuerza, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió en este salón de escuela media? Y, por último, ¿por qué nadie cercano se da cuenta? El punto final hace que Camillo sienta que algo anda mal. Aquí todo el mundo ni siquiera trata a este robot como algo del que se deba hablar, ni siquiera algo parecido. Esa sensación no se siente como si deliberadamente se negaran a mirar o recordar, sino que es algo que no necesita ser observado, es como una piedra en el camino. Es como que el robot dañado acabó mezclándose en su vida cotidiana. ¿Qué? No hay nada aquí. De todas formas, ya sea que encontremos a Imegami o derrotemos a Esar. Date prisa. Steel dijo casualmente. Camillo finalmente logró apartar la mirada del robot. Eso es porque nadie, más que él mismo, dio cuenta del robot, por lo que Camillo tenía la sensación de que acababa de ver un fantasma. Pero eso no es un fantasma. El robot realmente existe frente a los ojos de Camillo. ¿Qué? ¿Estás interesado en eso? Bueno, eso es cierto. Puede ser considerado raro para alguien como tú. Steel parece darse cuenta finalmente de lo que Camillo está mirando. Si nosotros también, espera, que los robots no deben ser algo de nuestro lado de la ciencia. Al escuchar las palabras de Camillo, Steel inmediatamente frunce el ceño. ¿De qué estás hablando? Eso es solo un cadáver. Eso es realmente una respuesta sorprendente. ¿Qué? Camillo no puede entender nada en absoluto. Un mago y un arco celestial duplicado. Esto debe ser uno de los 13 caballeros de la Iglesia Católica Romana. Ellos deberían estar aquí para ejecutar a los herejes, pero parece que fueron aplastados. En realidad, los caballeros eran la especialidad de Inglaterra, y a ellos les encantaba copiar y terminaron en algo como esto. Steel sacude el cigarrillo en la boca y dice, che, hablando de esto, ese tipo lleno de formalina es muy astuto. Ya había otra iglesia ayudando, y sin embargo, nos hizo entrar por separado. Entonces ¿no fue deliberadamente que nosotros entremos en? Es cierto que la gente que está aquí para resolver este desastre son las fuerzas de élite de la iglesia, y que será bueno si incluso puede hacerse con una muerte. Steel murmuró enfadado. Pero Camillo no entiende lo que está pasando, así que básicamente lo ignora. Camillo opta por mirar a lo que está tendido en el suelo con claridad. Las extremidades se tuercen, es un montón de chatarra que se ve como si hubiese tenido algún tipo de accidente grave, el cuerpo de metal de plata fue aplastado, hay un aceite de color rojizo-negro que se asoma de la misma. Los restos de un robot. No. ¿Qué pasaría si eso no fuera del color rojizo-negro del petróleo, pero que es algo aún más rojo y negro? No. ¿Qué pasaría si eso no fuera un robot, sino un ser humano en una armadura? ¿Por qué estás tan sorprendido? Steel dijo naturalmente. Este es un campo de batalla. ¿Qué tiene de raro ver uno o dos cadáveres en el camino? Camillo se queda sin habla. Él ya lo sabía. Él debería haber sabido esto. Este es un campo de batalla donde la gente se mata entre sí. El enemigo ya había puesto trampas para intrusos como Camillo, y espera a que camines por ahí. Además, Camillo y Steel no tienen ninguna intención de negociar con el círculo vicioso de un enemigo. Eso es cierto, deberían haberlo sabido. Pero aún así ni siquiera lo conoció y Camillo todavía no puede ignorarlo. Maldita sea. Camillo siguió hacia adelante. A pesar de que no sabe lo que puede hacer, tal vez vendando aquí y allá. El aficionado Camillo ni siquiera sabe el procedimiento de emergencia correcto. Además, con la armadura severamente dañada de esa manera, él no puede decir si la persona está viva o no. Además, Camillo no puede pensar en alguna forma de conseguir que esa persona salga de esa torcida armadura. Aún así, incluso sin una prueba clara, quizás la persona dentro de la armadura no está muerta. Si es así, tal vez todavía se pueda salvar a la persona dentro de la armadura, si lo hace rápidamente. Camillo le tomó solo 10 segundos correr de un extremo de la sala a la otra. Como la cara de la víctima está completamente cubierta por el casco, Camillo no puede ver su expresión. Solo se oye el flujo de aire ligero entre la brecha de ese metal, del bloque del casco. Sigue respirando.
Justo cuando Kamijou se siente aliviado, se da cuenta que no puede mover el cuerpo al azar. Al igual que él piensa que debe llamar a una ambulancia, un sonido se puede oír como las puertas de metal deslizándose. Muchos adolescentes de edad similar salieron del ascensor, sin advertir en absoluto que esa persona está en el suelo. Es como que acabara de ver una escena normal, ya que siguen hablando de cosas como la comida en el restaurante es tan cara y tan mala que me enfermo de eso. Hay que conseguir algo de una tienda de conveniencia, ¿no? Serán cabrones. Se les debe guardar luto a los heridos. Aunque él lo sabe, Kamijou todavía es incapaz de mantener su silencio. Sin darse cuenta, trata de agarrar del hombro a un estudiante. ¿Qué haces? Deberías ayudarlo y llamar a una ambula. Sin embargo, se detuvo antes de que pudiera terminar. Esto se debe a la mano de Kamijou, se arrastró con fuerza hacia adelante. No es suficiente que lo describa como un arrastre. Es como usar una mano para agarrar el asiento del conductor de un camión en movimiento, es de un nivel completamente diferente de un impacto. AMS. Su brazo casi se disloca. Pero lo que realmente sorprendió a Kamijou es que el alumno no agarra la mano Kamijou. La mano que se colocó en el hombro se sentía como un globo que está atado a un coche. Además, la persona ni siquiera parece darse cuenta de que Kamijou puso su mano en su hombro. Nadie en la sala ni siquiera reaccionó al rugido de Kamijou. Es como el blindaje trenzado enfrente de ellos. ¿Qué está pasando? Kamijou recuerda la sensación en la mano. ¿Se suponía que era una textura suave de tela de ropa? En cambio se sentía como la mano que pasa a través de un pegamento instantáneo, muy duro. Ni siquiera puede dejar que sus dedos toquen el tejido blando, y mucho menos el cuerpo del estudiante. Debe ser este tipo de límite, al igual que una parte delantera y trasera de una moneda. La gente en el lado frontal de la moneda son los estudiantes que no saben nada, y no pueden detectarnos la gente de la parte trasera. Y como para nosotros la gente de la parte trasera, los intrusos del exterior, no podemos interferir con los estudiantes en la parte frontal, que no nos pueden ver. Steel sonaba como si estuviera cantando mientras levanta el dedo y señalaba a una chica que salió del ascensor. Los ojos de Kamijou están siguiendo la espalda de la chica. Sus pies no están sucios en absoluto, y no hay huellas de color rojizo-negro del charco de sangre que se parece a un montón de plástico endurecido. Steel tranquilamente se quita el cigarro masticado de la boca y presiona la punta ardiente de color rojo del cigarrillo contra el botón del ascensor de plástico. Sin embargo, el botón de plástico no se llegó a quemar, y mucho menos se derretiría. Ya veo, el edificio entero está en la parte frontal de la moneda. Supongo que es como debe ser, ya que es más adecuado para ser una fortaleza que se protege contra la magia. Kamijou Touma, parece que con nuestro poder por sí solo, es posible que no podamos abrir ni siquiera la puerta, incluso las puertas automáticas. Estamos atrapados. Un límite. Aunque este término es en realidad ajeno a Kamijou, que es residente en el lado de la ciencia, ya que es un tipo de fuerza sobrenatural, ¿no es esta la oportunidad para que Kamijou Touma actúe? Kamijou cierra el puño con fuerza. El Imagine Breaker. Siempre y cuando un poder sobrenatural entre en contacto con su mano derecha, será negado, incluso si es un milagro de Dios. Es una habilidad única entre las habilidades únicas. Kamijou cierra el puño y lo levanta en lo alto del aire. A continuación, impacta el puño en el suelo, con ganas de romper el límite en pedazos. Eso está bien, el martillo el piso, pero dejó escapar un sonido sordo. ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Al ver rodar Kamijou por el suelo de esa manera, Steel parece que no puede creerlo y suspira. Es probable que sea igual que mi Innocentius. Si no destruimos el núcleo de la magia, no vamos a ser capaces de salir de esta frontera. Y lo más probable ... es que el núcleo debe estar sin peligro fuera de los límites. La gente que está encerrada dentro entonces no podrá salir. Tenemos algunos problemas ahora. Kamijou está realmente perplejo acerca de lo que debe hacer ahora, y dice: maldita sea, ¿qué debemos hacer? Tenemos aquí un hecho fortuito y no podemos llamar a un médico ni mandarlo a un hospital. No tenemos que hacer nada. Esa persona está muerta. ¿Qué estás diciendo? Acabo de revisar su respiración. Todavía está vivo. Sí, definitivamente está vivo si solo nos fijamos en su corazón. Sin embargo, la fractura en las costillas le perforó el pulmón, el hígado lo tiene aplastado, sus pulsos son aplastados, no pueden ser salvados en esta situación. El nombre de este tipo es cadáver.
No se sabe si es debido a la magia rúnica, pero las palabras Steel son tan insensibles como cuando un médico declara que un paciente tiene una enfermedad terminal. ¿Qué pasa con esa expresión? Ya lo sabías desde el principio, ¿verdad? Incluso si está respirando, no se salvará. Inmediatamente, Camille tomó del pecho a Steel con las dos manos. Él no puede entender. Camille no lo entiende. ¿Cómo puede esta persona delante de él seguir estando tan tranquila? ¿Por qué puede decir esas palabras, incluso frente a una persona que está muriendo? Hazte a un lado. Esta persona no tiene mucho tiempo. Pero Steel calma a Camille empujándolo a un lado. No tenemos mucho tiempo. Voy a dejar que lances lo que tú piensas que es piedad a los muertos. Es el trabajo de un sacerdote enviar a los muertos en el último viaje. Tu aficionado, hazte a un lado. Steel se libera de las manos de Camille, que finalmente se da cuenta. Steel, cuya espalda se enfrenta a Camille y mirando al caballero que está al borde de la muerte, ¿él está enojado? Es muy difícil imaginar que sea su burla de costumbre, pero no puede estar equivocado. En este momento, Steel Magnus no es un mago. Su espalda parecía tener algo de electricidad estática, como que si todo lo que toca a su espalda fuera desviado. Sí, esta es la espalda del sacerdote Steel Magnus. Steel no hizo ningún ritual especial. Oh. Él acaba de decir algo muy comprensible. Camille no entiende lo que significa ya que es de un idioma extranjero. Las palabras salieron del cura, y no un mago. Aunque Camille no sabe cuán importante es esto, pero el caballero que no era capaz de moverse, tiembla y levanta su mano derecha y la extiende hacia Steel como si quisiera capturar algo en el aire. El caballero le dijo algo así. Steel asiente con la cabeza. Camille no sabe lo que está pasando, pero el cuerpo del caballero parece relajarse de la tensión. Es como si él entregó lo que él quería entregar. Que no tiene ningún tipo de preocupaciones, que está más relajado y que le permite buscar ayuda. La mano derecha del caballero cae. La mano derecha del caballero tocó el suelo. Sonaba como un toque metálico. Como sacerdote, Steel Magnus finalmente dibuja una cruz en la frente de su pecho. En este momento, no hay diferencia entre un anglicano inglés y un católico romano. Este es el último rito de enviar a alguien. Y luego, finalmente Camille se da cuenta de algo. Este es un verdadero campo de batalla. Vamos. Steel Magnus dijo en voz de mago, y no como la voz de un sacerdote. Parece que tenemos una razón más para luchar. En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.